Amigos, ¿qué tal? Gracias por estar nuevamente en esta nueva entrega de Conversando con Eileen Cardet. Hoy tengo a alguien muy especial que me llegó por, de nuevo, el algoritmo de YouTube. Azrael el Mayor, una persona que tiene muchos seguidores, tiene un mensaje muy interesante que compartir y tiene una historia también de vida que a mí me interesa saber. Así que, Azrael, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme a tu canal y nada, aquí estoy para acompañar y contestar las preguntas que tengas. Quiero empezar. ¿Cuándo fue tu despertar de conciencia? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuándo fue que adoptaste ese nombre Azrael el Mayor? Bueno, el despertar yo siempre he sido un despierto desde que tenía 19 años. Entonces, lo que pasa es que no podía interpretar lo que me estaba pasando. Entonces, tiene que pasar un periodo de adaptación a la nueva realidad en esta dimensión. Y de alguna forma, aunque era un despierto, no podía interpretar por qué era un despierto ni podía interpretarlo mucho más y darle significado a mi estado de conciencia. Desde el 2016 es cuando yo empecé a despertar totalmente. Ahí fue digamos que mi zona cero de arranque y fue de una forma muy concreta, ¿no? Cuando una semilla estelar está en misión, suele ser así. A veces no, necesita ayuda, a veces necesita ayuda de comunicadores, de guías, para que pueda despertar. Pero en mi caso fue como de repente, no era como ahora te toca. Y entonces empecé a recibir todo tipo de información desde mi canal, desde mi pasado cósmico, que es mi actualidad en la presencia de la Tierra, aquí en este instante. Pero bueno, fue muy rápido, ¿no? Y luego el Azrael del Mayor lo tomé durante la marcha, 2 años después de estar recibiendo información muy concreta sobre mi pasado cósmico, aquí en la Tierra y fuera de la Tierra, pues decidí cambiar el nombre de Azrael como un nombre, como un avatar para mi nuevo perfil. Cuando dices que empezaste a recibir información, ¿ya tú meditabas o simplemente un día, en un segundo, de repente, ¡pup!, te conectaste con otra cosa? ¿Cómo fue ese proceso? ¿En sueños? ¿Cómo fue? Fue instantáneo, fue mi conexión con el todo, con mi voz interior y con mi familia estelar, fue de golpe. O sea, no hubo un proceso de poco a poco. Fue simplemente un día, me acuerdo muy bien que fue un domingo, en Navidad de un domingo del 2016, y yo estaba más solo en casa que, bueno, escuché una voz dentro de mí y me dijeron, escribe, y yo decía, bueno, ¿y quién me está hablando? No sé quién me está hablando. Yo no le hice caso, seguí mi día a día y de repente la voz cada vez fue más intensa. Entonces cogí un blog y empecé a escribir. El truco de esto está en que si te pasa esto, tienes que empezar a escribir. Pero es muy importante que no le pongas mente. Es muy importante que cuando empieces a escribir no intentes entenderlo en ese instante, ni comprender lo que estás escribiendo. Simplemente escribe. Y ya verás cómo cuando termines de escribir, lo lees y todo tiene sentido. Todo es coherente, todo hay un hilo conductor en una información razonable, coherente. Y bueno, empecé así de esa forma. Muchas personas que yo he entrevistado en este canal les ha pasado más o menos igual. En otra época lo hubiesen medicado, lo hubiesen llevado a un hospital psiquiátrico. Creo que es importante que las personas, que no sé por qué tengo el presentimiento que esto va a seguir pasando por el momento en que estamos viviendo, que las personas, número uno, no tengan miedo a ese suceso y que primero traten con ellos mismos, ¿no? Para lidiar con toda esta información. ¿Qué crees al respecto? Es muy importante que tomen todas estas informaciones que le van llegando de una forma mental, telepática, que lo tomen con paciencia y sin ningún nerviosismo, ¿vale? Porque a la que tú te notas que estás nervioso porque recibes informaciones o tienes voces interiores, puede ser que
tengas un problema de interpretación de la realidad, ¿vale? Lo que se llama una alteración cognitiva. Muchas veces cuando se inicia esos primeros contactos con la persona, si hay una disociación cognitiva, esa voz que te suena o esta familia estelar que está intentando conectar contigo se corta. ¿Por qué? Porque ellos no quieren que tú tengas ningún problema cognitivo con tu realidad. Solo si estás muy, muy preparado para ello, estas, digamos, negociaciones, no negociaciones, sino aproximaciones, seguirán prosperando poco a poco. Arrael, tu canal de YouTube también se llama Despertar Humanos Despertar. Sí. ¿Despertar de qué? Despertar de esta realidad, despertar ¿Y del qué es sueño de separación. esta realidad que es? Esta realidad es la capacidad que uno adquiere para poder ver más allá de lo aparente, para poder interpretar más allá de lo que tú estás viendo físicamente, para poder interpretar qué es lo que ocurre detrás de esta realidad y poder comprender qué maneja, entre paréntesis, aparentes hilos que llevan a la humanidad hacia un camino que aparentemente parece que es la misma humanidad que es dueña de sus actos y tiene tomadas sus riendas, cuando realmente no es así, ¿no? Despertar humano, despertar significa mucho más que estas palabras dichas así de seguido, ¿no? Significa tomar conciencia del ser que tú eres, significa estar en un proceso de presencia, de autoconocimiento, de una sanación interna espiritual, de una conexión con tu yo superior y estar en un estado de conciencia para poder interpretar realmente qué es la realidad que te circunda y que puedas de alguna manera sentir y ver la holografía que hay puesta delante de nosotros. Todo esto, dicho de esta manera, a lo que quiero eh, comunicar y a donde quiero llegar es que una vez que has llegado a ese despertar de conciencia, que has logrado situarte en este momento presente, en esta conexión con tu yo superior y tomar esta conciencia del ser que tú eres, te tiene que llevar a desarrollar una estrategia de supervivencia en el planeta. No para, es decir, tú no vas a despertar para deprimirte, sino tú vas a despertar para estar en coherencia, en paz, en honorabilidad, en equilibrio. Ya, en felicidad, ¿no? Que es lo que no se ha vivido la humanidad. Si te entiendo bien, tu parte es de que, para empezar, para mí, el libre albedrío pudiese estar totalmente cuestionado, ¿no? Porque si hay alguien moviendo los hilos del ser humano que se ha encargado de que estemos metidos en este holograma y no veamos la luz que somos nosotros, eh, pues no hay libre albedrío, como que nos han engañado, ¿no? ¿Quiénes son esas personas que mueven los hilos para ti? A ver, las personas o los entes son entes de conciencia encarnados, porque en sí hay muchos humanos que están aquí encarnados no son conscientes de que están siendo manipulados, ¿sí? E incluso para ellos lo están haciendo lo mejor que saben hacer. Y es muy difícil desmantelar esta holografía. ¿Por qué? Porque esto se desmantela uno con uno mismo y en sí mismo. Y es un viaje hacia tu interior. No se trata de hacer ningún tipo de denuncia hacia nadie, ni fuera aquí en esta humanidad. Simplemente que cuando uno ve esta realidad que hay más allá de lo aparente, pues uno puede tomar decisiones en su vida personal y profesional para que su vida sea un poquito más amable y tener la oportunidad, a su vez, de hacerla más agradable a otras personas, ¿sí? En esta biografía no se puede salir, es imposible salir de aquí. Venimos a jugar hasta el final de la partida y eso es todo. Ahora, los comunicadores, pues cada uno tiene sus líneas de argumentación
tienen sus líneas de ayuda hacia el despertar de la conciencia y cada uno tiene que alinearse o debe de alinearse con el que más le resuene, sinceramente. Esa es mi opinión. La información no resuena a veces con todo el mundo, ¿no? Y hay diferentes informaciones, hay mucha información, de hecho, allá afuera. El ser humano, en verdad, ¿quién es como ser? Ese yo superior, ese yo, la presencia yo soy, que esa luz que somos para ti. ¿Quiénes somos y por qué hemos estado tanto tiempo, pues, no sé, condenados en la rueda del samsara, en esta repetición de esta reencarnación de esta vida, que a veces es tan difícil, ¿no? Sí. Bueno, el canal de Despertar Humanos, Despertar es un canal que lleva abierto ya muchos años, y por eso me puse el canal Despertar Humano Despertar, ¿no? ¿Para qué? Para acompañar a las personas, primeramente, que resuenen con el contenido del canal, y luego, a través de mis talleres, pues empezar a ayudarles de una forma más intensa y más personalizada en ese despertar. El camino que hay que recorrer es un camino personal y es intransferible. Yo siempre he dicho que esto es una experiencia de conciencia. Y no se trata de destruir nada ni de ponerse en contra de nadie, simplemente se trata de uno despertar a uno mismo y a través de esta iluminación personal iluminar el camino de los demás, pero sin más pretensiones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues estar muy centrado en tu vida, en tu día a día y pensar que tú eres un ser de luz. A la pregunta que tú has hecho, contesto, tú eres una conciencia de luz eterna e inmortal que viniste a encarnar a este planeta y llegaste a estar en este formato humano que no es más que un traje espacial terrestre. Ujú, Y la ujú. pregunta que surge es, ¿qué vas a hacer con este traje alquilado? Porque tiene fecha de caducidad, sí o sí. Y Claro. entonces, cuando tú termines tu periplo por la Tierra y entregues este traje, la pregunta que te van a hacer es, ¿qué tal? ¿Qué te pareció esta experiencia? Entonces, para ti lo más importante es estar vibrando en positivo, feliz, llenar a las personas alrededor de uno con mucha luz también y mucho amor, mucha compasión, mucha empatía. Y de eso se trata. ¿Por qué hasta hace muy poco siempre han habido pues avatares, ¿no? Que han traído muchísima información, Buda, Jesús y todos, ¿no? Los maestros, Saint Germain, por ejemplo. ¿Por qué ahora se está dando que tantas personas estamos resonando con todo esto? ¿Por qué ahora? ¿Qué está pasando en este punto de la humanidad? Vale. La humanidad está iniciando un proceso de despertar en cuanto a que empieza a entender, a sentir que es algo más que este cuerpo físico y empieza a querer contestar a sus grandes preguntas. ¿Cuáles son estas grandes preguntas? Estas grandes preguntas que cualquier ser humano, el 99% de las personas se lo plantean y digamos, que se las hacen a sí mismo es, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué he venido aquí? Lo triste de este caso es que estas grandes preguntas llega el final de tus días y siguen sin ser contestadas. Y muy pocos alcanzan ese privilegio de ser respondidas esas preguntas en sus vidas. Actualmente hay una herramienta maravillosa que es la lectura de registros acásicos, que no es otra cosa más que la lectura de los campos cuánticos del éter. Muchas personas piensan que el éter no existe, pero eso no es cierto. El éter es todo este campo que no ves. Este campo es el éter, lo que llaman muchos el quinto elemento. Y en ese campo queda grabado toda tu historia cósmica pasada, presente y todos tus futuros posibles. Es una herramienta muy potente que cuando uno accede a ese campo que es tu vida, que es tu guión de vida, que es lo que tú escribiste, ahí puedes acceder a un montón de información y contestar a estas grandes preguntas que muchos de vosotros os habéis hecho. Por eso, el ser lector de registros pues me permite ayudar a las personas
a contestar estas grandes preguntas y no solamente contestar estas grandes preguntas, sino focalizarlos, redireccionarlos para que inicien un camino orientado, porque ahora la humanidad está muy desorientada. Ujú. Entonces, el acudir a tus propios registros acásicos es una bendición, porque son energías muy potentes, transformadoras, que incluso cuando se hicieron los registros, pues esas energías siguen trabajando en la persona y le siguen modificando su psique, sus paradigmas, cosas que no entendían, empiezan a comprenderlas, o asuntos que pensaban que eran reales y verídicos, se da cuenta que no lo son, pero son cambios muy amables que le ayudan a iniciar un camino de vuelta a casa. Arrael, ¿cómo es que se le explícanos para las personas que no tenemos idea o muchos tal vez están escuchando por primera vez lo que es los registros acásicos? ¿Cómo es que los lees? ¿Cómo es ese proceso? Una persona viene donde ti y ¿qué pasa? Para ser lector de registros acásicos hay que pasar un proceso de limpieza de comunicación con otras entidades de conciencia que son guías, son maestros, que están al servicio de la humanidad para ayudar a este despertar. Y hay que hacer un proceso y también una maestría, ¿no? Para ser lector de registros tienes que llegar a la maestría para poder realizar tus funciones de una forma coherente y equilibrada. Por eso, ese proceso se hace a través de años de experiencia, no se hace de hoy para mañana. Esa conexión con el ACAS, con el mundo cuántico, que hay otras conciencias que están aquí para ayudarnos y se adquiere una confianza porque primero hay que cultivar una relación con esas conciencias y nos tenemos que conocer. Y desde ese lugar, desde esa limpieza, desde ese canal, es que uno empieza a poder entrar en la vida pasada cósmica de otras personas que los soliciten, porque si la persona no da el permiso, no se puede acceder. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que si una persona está en el camino del despertar, yo, bajo mi punto de vista, el primer paso que yo aconsejo es que abra su registro con cualquier lector que sea de su confianza, porque ahí es el guión que tú escribiste, ahí está el propósito que tú tienes, ahí está tu pasado, porque al acceder a tu pasado cósmico te da una coherencia en tu existencialidad y puedes empezar desde ese momento a tener un propósito de vida y a ver la misión que tú tienes o la misión que tú te escribiste del por qué vienes aquí. Muchas veces se empiezan a hacer talleres para el despertar de la conciencia, pero hay un tema básico. Si se despierta desde un lugar equivocado, puede ser algo muy duro, pero si se despierta desde el lugar correcto, puede ser algo bonito y maravilloso. Yo siempre digo que digas, bueno, sí, lo que digo siempre es que disfruta del proceso, porque no hay a ningún lugar donde llegar y ni la felicidad está en ningún lugar. Es un ¿Y qué estado, significa es despertar un en estado el que lugar? sí. ¿Eh? Perdona por interrumpirte, pero ¿qué significa o sea, despertar desde el lugar incorrecto? ¿Qué significa eso? Significa que si tú antes no has conectado con tu ser y has comprendido cuál es tu misión, del por qué y para qué estás aquí, imagínate la pérdida que tienes. Es decir, empiezas a dar como tumbos desorientado. Entonces, los registros lo que te hacen es reorientarte y ponerte en el camino. Porque hasta que no abres tus registros, bajo mi punto de vista, es como una brújula que pega vueltas y que tú quieres buscar el camino, pero no sabes dónde mirar, no sabes dónde buscar y no sabes si tienes que ir para el norte, para el sur, para el este o para el oeste, ¿sí? Por eso la gente está muy perdida, porque no sabe por dónde empezar, aunque tienen ganas de empezar a encontrar su camino de vuelta, a despertar de este sueño de separación, pero ese punto para mí es muy importante. Arrael, eso se puede hacer de forma virtual, lo hacen las personas que están interesadas. Sé que vas a venir a Miami, ¿verdad? Este año. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante porque quiero que las personas sepan.
porque este mensaje yo sé que va a resonar muchísimo, pero esto se puede hacer a nivel virtual, Sí, porque por no supuesto. existe el tiempo y el espacio, Yo ¿no? Algo así. tengo clientes por todo el mundo y es online, porque para la lectura de registros acásicos, para los registros, el campo es cuántico, es decir, que todo sucede en el aquí y en el ahora, no existe el espacio-tiempo. Por Muy eso interesante. podemos abrir los registros acásicos y también por eso puedo acompañar con los registros acásicos con la terapia de la cámara cuántica bioenergética pleiadiana, que no es otra cosa más que es una guía de un mindfulness donde se acompaña a la persona a un estado de conciencia alfa, donde hay una mayor apertura y desde ese lugar de acompañamiento en la cámara cuántica de bioregulación energética, lo que se hace es una regulación bioenergética de los campos áuricos, de los campos mentales, emocionales, espirituales, incluso físicos, para ordenar ese viaje de esa persona que ha iniciado su vuelta a casa. Es realmente interesante. Vamos a hablar sobre las familias cósmicas estelares. Tenemos todos familias en otros lugares, en otras dimensiones, en otros planetas. Sí, Venimos de una normalmente, familia en sí. mira, todos los humanos son conciencias estelares. Muchas veces hemos dicho somos polvo estelar, pues eso es, todos. Pero que no es lo mismo que semillas estelares, son dos conceptos diferentes. La semilla estelar viene con un propósito muy concreto en misión, porque de eso trata el taller que voy a realizar ya 23 de marzo de 2024, que es un taller para el despertar de las semillas estelares, el guerrero de la luz. Es para detectar esa semilla que aún no sabe que lo es o que tiene una ligera intuición. El taller son muchas horas de trabajo y unas acciones de ejercicios y tutorías donde se le entregan herramientas y unos conocimientos para el despertar, para ver si realmente son semillas estelares. Pero todos no son semiestelares, ¿no? Es decir, No, normalmente el que no es semiestelar, este contenido que tú y yo estábamos hablando, pues resulta más o menos que bonito, que muy bien, que todo está muy bien, pero simplemente viene a un plano a existir y a disfrutar de la existencia. Oye, que está muy bien también. No pasa nada si no eres semiestelar, no pasa nada, ¿no? Pero hay de todo. Hay personas que vienen a encarnar aquí por una experiencia pura y dura de una dimensión que es esta, vienen, experimentan y se marchan y tienen sus familias estelares en otros puntos recónditos de la galaxia, que incluso vienen, yo he podido estar con humanos que vienen de galaxias que de aquí ni se conocen, desde este punto galáctico, ¿sí? Con unas y eso historias los registros. maravillosas. Simplemente vienen a hacer un trabajo, a aprender una experiencia en la Tierra y se marchan. ¿Por qué? Porque se llevan ese conocimiento a su civilización del cual vienen. Pero la semilla estelar viene en misión, viene con un propósito y viene para apoyar a un despertar en concreto de esta sociedad del siglo XXI aquí en la Tierra. Eso también incluye la ascensión del planeta Tierra como Gaia, como ser. Se espera que Claro, entre como en la quinta claro. dimensión. ¿Puedes explicar Las ese semillas concepto? estelares, claro, Eilen, las semillas estelares vienen a sumar a esa conciencia para el despertar de la conciencia. Entonces, este despertar viene para todos, o sea, viene para el ciudadano a pie, y da igual que seas una persona, no sé, mm, que te dediques a un trabajo el que sea, eh, o si tienes una empresa, o si eres ama de casa, o si eres una persona retirada, o eres un chico joven universitario, vamos a ver. Eso está muy por encima de las profesiones, de las identificaciones egoicas del ser. Simplemente que la semilla estelar, cuando despierta, aplica su luz donde está. ¿Sí? Es decir, ¿qué significa esto? Que si uno está en casa, aplica su luz de su conciencia, de su despertar, en su día a día en el hogar. O si tienes una empresa, lo aplicas en tu empresa. O si tienes un negocio que eres un emprendedor, pues lo aplicas ahí también. Por eso yo ahora
estoy también hablando sobre temas de la empresa, la nueva empresa en la siguiente dimensión, ¿no? En la nueva humanidad, ¿no? Donde hay también esa nueva humanidad, en esa quinta dimensión que llevamos ahora, pues también tiene que haber empresa y emprendedurismo, porque si no, ¿cómo vamos a hacer las Claro. casas? ¿Cómo vamos a crear tecnología? ¿Cómo vamos a Como es arriba crear... es abajo, ¿no? Algo así. ¿Cómo, perdón? Más evolucionado, pero como es arriba es abajo, la ley del Kybalión, ¿no? Claro, como es arriba es abajo. Es decir, Sí, yo en mi caso, lo que yo tengo aquí en mi mente es toda mi tecnología futurista, ¿no? Entonces, alguien tiene que venir aquí a explicar cómo se vive en mi planeta y en mi sociedad. Entonces, nadie puede innovar, nadie puede innovar algo más si algo no lo ha visto antes. Es decir, no viene por inspiración divina. Es decir, si una persona no es semiestelar, una persona no tiene el fotograma de sus vidas pasadas cósmicas, ¿qué va a inventar? ¿Qué va a claro, inventar? No va a inventar nada nuevo, porque no lo tiene aquí. No lo tiene. Al no tenerlo, por más vueltas que le pegas, pues sí, podrás hacer variaciones sobre lo que ves, claro, que es lo que claro, ya he visto. Pero las semillas estelares, cuando despiertan y empiezan a bajar todos estos fotogramas y películas que tienen en su vida real, lo que hacen es que empiezan a bajar esa realidad aquí y empiezan a decir cosas que poco menos que son chocantes, ¿no? Oye, pero ¿cómo dices que eso no puede ser? Pues, chicos, yo lo tengo aquí. Y te das cuenta que pasando los tiempos y los años, lo que tú pensabas o pensaste hace 15 años, ahora se está dando a conocer y está siendo. ¿Por qué? Porque uno y a uno va poniendo sobre aviso las nuevas ideologías y conceptos sobre la nueva vida que hay aquí en un futuro para plasmarla aquí en la Tierra. y Y esa eso es nueva lo que humanidad, es ¿cómo estelares. sería? ¿Perdón? ¿Cómo sería esa nueva humanidad, la que Bueno, vamos a vivir? sí, bajo mi punto de vista, que es el formato que yo tengo aquí en mis códigos genéticos, pues es una vida más, valga la redundancia, más humana, ¿sí? Donde primero se premia el bien hacia la comunidad y luego el tuyo. Es un poco invertir lo que hay ahora, que siempre uno se mira para uno mismo y se sobra algo para la comunidad. Entonces, es otra sociedad que da para hacer otro programa mucho más extenso, donde eso se aplica a toda la vida cosmológica de un planeta, de una civilización. Tecnología, ciencia, espiritualidad, eh, salud, en fin, relaciones humanas, conocimientos, universidades. Es algo muy complejo, pero que si estamos aquí es porque queremos ayudar o queremos acompañar a esos futuribles posibles que ya están diseñados para la Tierra. En esa nueva humanidad, ¿habrían estos seres que siguen moviendo los hilos o nos vamos a liberar de ellos, ¿no? Que para mí tal vez fueron los que pusieron esta Matrix tan difícil, ¿no? Que se alimenta del miedo y de las emociones tan negativas, ¿no? Como que nos pusieron un cubo. Yo Y, lo que espero, yo lo que espero es que si la humanidad que hay actualmente va hacia su propia iluminación, y las otras entidades de conciencia que están arriba, que también están asistiendo a estos cambios, pues yo, bajo mi punto de vista de esta humanidad, espero que nos acompañen. Porque como tú dices, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Entonces, si no hay también un acompañamiento en otros planos superiores, como que todo se ralentiza, claro, o parece que no se dé. ¿Por qué? Porque hay una lucha de fuerzas, hay una lucha de conciencias manifestándose, cada una desde un lugar. Y claro, aunar esto, unificar esto hacia una nueva humanidad, si los de arriba no nos ayudan, es muy complicado. o sea que la luz todavía no ha ganado, no es garantizado. No, no, no. Por eso La es luz, importante estamos mandar estos hablando con el mismo derecho que se está intentando manifestar la luz,
se está manifestando también la oscuridad, por entendernos de alguna forma. Y no lo digo en unos términos peyorativos, sino que lo digo con el máximo respeto, ¿no? A la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? Es la otra parte de la luz, porque no hay que olvidar que nosotros también somos luz y somos oscuridad. Nosotros somos el yin y el yang manifestándonos automáticamente aquí. Entonces, ¿qué es el bien y qué es el mal? Para mí es algo muy relativo. ¿O qué es lo correcto o lo incorrecto? Para mí es algo muy relativo. ¿O hacia dónde debe de encaminarse la humanidad? Te digo yo desde mi honestidad que también tengo mis dudas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no tengo el conocimiento del todo, ni yo tengo no tengo la sabiduría absoluta. Pero tú crees que de todas formas, o sea, hubo como que este principio creador, la gran fuente, que creó todo, incluyendo luz y oscuridad, o la oscuridad fue que se fue alejando de la luz. La mente que todo lo piensa, el creador, el inconocible, es luz y oscuridad. Todo lo es en él. Ya, Y interesantísimo. nosotros somos una expresión de la De fuente. eso. O sea, que tenemos los Somos, dos. somos un fractal y además somos una expresión. De hecho, la gran mente que todo lo piensa se está manifestando a través de nosotros y se está autoexperimentando a través de nosotros. Ese es mi pensar. Yo sé que a lo mejor muchos no es este pensar, pero bueno, que está perfecto, que cada uno tiene su algoritmo de entender la existencia. Entonces, ¿cómo es que incluso lo que nosotros llamamos el mal se está autoexperimentando y decimos que también la fuente es así? Es así, es Es un así. concepto un poquito difícil de concebir, ¿no? Eh, lo que acabas de decir, de que de esa fuente, la mente que todo lo piensa también pudo Es eso. concebir lo otro, Sí, pero es sí. interesante, es muy interesante. Es interesante saber esto porque parece que es duro, ¿no? Es decir, cómo un creador es capaz de permitir, ¿no? Como cuando me dice, ¿cómo es que se permite todo el daño, las injusticias que se hay en el mundo? Pues sí, se permite porque todo lo es. Ya. ¿Qué es la consecuencia que yo siento y aprendo de esto? Que tú eres el propio Dios creador de tu propia realidad y tú tienes la capacidad de manifestar tu realidad. Y tú tienes la libertad y el poder de ir a tu mejor versión, de una forma voluntaria. Nadie te va a impedir para ir, ni nadie te va a impedir el no ir. Y en esa libertad anda el ser humano. En esa libertad. También hay que pensar una cosa, que la ley del universo también atiende a la acción-reacción. Todo tiene un karma por una acción mal ejecutada. Y no es que sea un castigo, es simplemente una ley cósmica, ¿sí? Yo me estoy dando cuenta de que hay una pequeña persecución o una gran persecución para los justos, ¿sí? Los justos, yo le llamo justos a personas que luchan y se posicionan por vivir una vida honorable y que a pesar de las cosas que le rodean y de las injusticias que aparentemente pueda recibir de otras personas que trabajan desde el anonimato con violencia y atacan a las personas justas, desde aquí quiero decir que esas personas que atacan a esas personas justas también tienen un karma muy grave, tienen una acción-reacción por parte del universo que indiscutiblemente le va a llegar. Sí o O sí sea, le que alcanza. crear Claro, conciencia, ¿verdad? Y lo que estás claro. diciendo es muy verdad, lo que está pasando actualmente, o sea, una verdad muy, muy grande. Piensan que porque actúan desde el anonimato con esa cobardía, ¿no? Y atacan a otras personas justas que se exponen y que por su amor y bondad no tienen miedo, en el buen sentido de la palabra, de mostrarse, esas personas que atacan desde el anonimato serán juzgadas de una forma muy, muy severa, porque tienen doble juicio, porque luchar contra los santos o luchar contra los justos, si vemos al libro histórico de la Biblia, veremos que
el luchar contra los justos y los santos, pues tiene consecuencias muy nefastas, muy nefastas. No solamente nefastas para que atacan a los justos, que ahora hay mucho en Internet que atacan a los justos, sino que tendrá consecuencias para la persona que vilmente, canallescamente ataca a esas personas santas y justas y también para sus familias. Porque Porque también, puede alcanzar hasta la séptima generación. como la Biblia Fíjate, dice, ¿no? y eso es un dicho bíblico. Es decir, que no piensen que las personas que atacan a las personas que están intentando traer un poquito de amor y bondad y arrojar un poco de luz al mundo, que ellos bajo mi punto de vista, en su pequeño mundo y de criterio, que se erigen incluso como salvadores, que piensan que pueden meterse con una persona justa y encima se piensan que están haciendo un bien, que no crean que engañan a nadie, porque no están engañando a nadie. Ya. ¿Sí? Se me ocurre preguntarte una duda existencial que yo siempre he tenido, ¿no? Si somos fractales de este Dios único en la mente que todo lo piensa, como se le quiera llamar, no tiene nombre, ¿no? Y somos fractales y tal vez somos fractales los humanos, todas nuestras pasadas reencarnaciones, con todos los otros seres de todo el universo y de todas las dimensiones. Y ese ser se está autoexperimentando. ¿Qué va a pasar cuando diga, ok, ya voy a recoger todo el conocimiento y recoja? ¿Qué va a pasar ahí para ti? ¿Te refieres para... Eso es un juicio, o sea, no que sea un juicio, es una selección. La persona, por sus actos, que dices, por sus actos se conocerán, pero hay que entender que las personas, por sus actos, también se están posicionando y enjuiciando a sí mismos. No es que venga un ente con una espada de Damocles y te diga, sí, tú, tu culpa fue que hiciste aquello tú, porque tú, y con el dedito ahí señalarte. No, 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 no te señala nadie. El único que se está automarcando y autoseñalando es la misma persona por sus acciones. Fíjate qué bonito es esto. Es decir, nadie le va a venir a decir, oye, ¿te acuerdas que hiciste aquello? ¿Te acuerdas que perseguiste a esta persona en internet? ¿Te acuerdas que te metiste con esta persona que le arruinaste la vida en el negocio porque te aprovechaste de él? ¿Te acuerdas? Bien, todo esto queda grabado en el ACAS. Todo esto, el gran notario en el éter es el acásico. Y todo es escrito. Tú acuérdate un comentario de Jesús que dijo que hasta un insecto cuando nace y cuando muere queda escrito. Nada se pierde al Padre, decía él. Nada, nada, ni nadie, ni un átomo. No. Entonces, yo creo que es la ignorancia de personas que los egos los tienen muy acrecentados y no son conscientes de su propia ceguera, que no pasa nada, que no pasa nada. Quizás es un proceso que tiene que vivir, ¿no? Hay, hay aspectos bíblicos de personas que luego pues, fueron apóstoles, pero que más de uno de ellos fueron los que persiguieron a esta facción, ¿no? Que se llamaban los cristianos, ¿no? Y luego, incluso después de que no estaba Jesús, vieron la barbaridad que habían cometido, ¿no? Siempre y cuando haya arrepentimiento, no hay problema, porque todos nos equivocamos, ¿sí? Todos nos podemos equivocar. Pero básicamente hay que llevar cuidado con aquellas personas que apuntan hacia otras personas que son justas, ¿sí? Y no hablo de religiones, ¿eh? Ni hablo de tendencias espirituales, no. Hablo de personas a personas, independientemente de su condición espiritual o su orientación espiritual o su o orientación política. Es decir, hablo ¿Estás de pasando personas por a algo personas. así? ¿Tú estás pasando por algo así? ¿Te están atacando mucho o no? Voy a tomar, voy a hacer silencio en esa pregunta. Ok. Bueno, cambiando entonces el tema. Las personas que pueden encontrar en la escuela pleiadiana.
poder encontrar una nueva forma de conocimiento para expandir su conciencia, poder encontrar herramientas a través de los talleres para poder conectarse con su ser superior, para poder conectar con su familia estelar, para poder activar sus dones, sus talentos, todo lo que son sus vibraciones multidimensionales, que todos los tenemos, pero que ahora están adormecidos. Y todos esos son conocimientos que yo los voy probando conmigo mismo y los voy explicando en función de mi experiencia. Nada de lo que digo y hago, pues lo cojo de la experiencia de otra persona. Primero los experimento yo mismo y si funcionan, los pongo en práctica y los enseño. ¿Cuándo vas a estar en Miami? Aún no lo sé, aún no lo sé. Tengo que hablar con mi representante del otro lado del océano y espero que todo se me vaya acordando y pueda saltar al otro lado del océano para marchar para allá. Ganas tengo, pero hay que reconocer también que hay otros asuntos que se me escapan y que no puedo variar y que también me están condicionando. Tiene que ser un poquito interesante, ¿verdad? Tener una vida normal, con una empresa y todo, entonces tener este otro lado que es más alejado de la Matrix, no se puede, ¿no? El mundo espiritual, la Sí, conexión con seres de luz, con maestros, con seres de otros planetas, otras galaxias y todo. sí. ¿Cómo llevas eso en el día a día? Pues a veces lo digo bien, a veces regular. Pero, pero realmente lo que está ocurriendo, yo me encuentro, estoy viendo muchos empresarios y emprendedores que son espirituales y que están intentando unificar su vida profesional, su vida corporativa, con las experiencias propias de la espiritualidad. Noto ansiedad, noto muchos conflictos y es ahora este papel también que, también como empresario, porque soy empresario desde hace más de 40 años, donde he tenido la oportunidad de llevar empresas y tener gente a mi cargo también y desarrollar estrategias de expansión a nivel nacional e internacional. Estoy viendo que en este momento estas personas que son, que tienen cargos de responsabilidad, son CEOs o no, están en departamentos de productividad, están en unos momentos de ansiedad muy, muy importantes, se están desmoronando por la tensión y la competitividad que hay. Y estoy pues desarrollando ahora mismo terapias para que tengan ellos también herramientas y poder combinar su vida del día a día también con el mundo empresarial. De ahí la famosa frase del mindfulness, ¿no? Que el mindfulness no es otra cosa más que aproximar la vida espiritual, la vida de conciencia, el despertar de conciencia con el mundo de los negocios, del business. Imagínate cómo sería combinar esto con el mundo de las noticias. Te lo puedo decir, pero Claro. bueno, Es maravilloso. Yo siempre he dicho, te puedes imaginar lo que puede, las cosas bonitas que se pueden hacer desde ese estado de conciencia alfa. Es decir, se trata de que el empresario, el emprendedor o la persona que trabaja en departamentos, que es un empleado, que todo el equipo de la empresa trabaje en un estado alfa, que es lo mejor. ¿Por qué? Porque ese estado alfa te permite estar en una expansión de conciencia y de creatividad brutal. Porque a la que y tú humano, estás en un estado de supervivencia, de conflicto o de guerra, que la es el beta, que estás en mente. tensión, todas tus capacidades cognitivas de productividad, de desarrollo, de creatividad se reducen, te lo puedo garantizar. Claro, claro. Arrael, muchísimas gracias. Vamos a mencionar dónde las personas pueden contactarte, tal vez tu WhatsApp, email, la página web, tu canal de YouTube. Pues me pueden contactar aquí en mi página web de azraeldelmayor.com. Ahí lo podéis ver todo tranquilamente, hay de todo. Tengo terapias, tengo talleres, tengo un blog para leer, si te gusta leer los artículos que escribo, de todo un poco. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Hay miles de preguntas más. El tiempo no me da, me sugieren que las tienen que ser menos de una hora las entrevistas porque no mucha gente tiene esa Sí, capacidad de atención tan,
tan larga, pero me gustaría que se repitiera para que me hables de tu experiencia con las Pléyades y toda esa otra parte que no mencionamos hoy. Pero ha sido un placer conversar contigo. Gracias a ti por invitarme a tu programa. Gracias, hasta siempre. Bien, y gracias a todos por habernos acompañado.